Saludos, señores, aquí en Sobre los Hechos. Y bueno, como siempre, para comentar lo que ha pasado aquí en el mundo. Miren, la Junta Central Electoral ha anunciado que va a socializar la nueva cédula. Bueno, lo importante de la cédula es que la base de datos esté correcta, porque la cédula es un cartón, es un papel que debe tener seguridad, pero bueno, dársela a los dominicanos, siempre lo van a falsificar por más que digan. ¿Qué pasa? Que estoy casi seguro que cuando digan en su momento el costo del diseño y de la fabricación de la nueva cédula, va a haber críticas. Porque la última cédula, la que tenemos, costó 20 millones de dólares. Y esa cédula tiene varios años. Imagínense de 10 años para acá cómo andan las cosas y el poco amor que se le tiene al peso dominicano. Se hablará de 50 o 60 millones de dólares, quién sabe o más. Entonces, siempre se hablan de unos dispositivos de seguridad que al final la gente siempre los, copia la cédula, la falsifican. Es un riesgo. Y por otro lado, el gobierno de Luis Abinader debe tener cuidado con esto. No debe permitir que se vuelvan a poner de moda los viajes en Yola que son ilegales. ¿Por qué? Ahora esta semana hubo un naufragio en Miches. Miren, se viró una Yola con 50 o tantas personas y hubo 20 heridos rescatados, que no se sabe dónde anda un grupo y el otro aquí y allí. ¿Por qué lo digo? Porque los viajes en Yola, aunque nunca han dejado de hacerse, se habían parado. Pero cuando un gobierno, cuando un país dicen que está en crisis y permiten los viajes en Yola, definitivamente se desacredita el gobierno. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe en Miches o donde sea que hay un viaje en Yola, que ese viaje va. ¿Por qué? Porque los convocados llegan con tiempo y los encierran en algún lugar que todo el mundo los ve. En la época dura de los viajes en Yola, en los 70 y en los 80, yo llegué a ir a Higüey, a Miches y a Sabana de la Mar a cubrir viajes en Yola, o sea, a ver los naufragios, que los viajes eran diarios eran los viajes. Y yo llegué a ver grupos de personas en casuchas, esperando el día del viaje. Por tanto, el gobierno debe ver bien que la Marina de Guerra en esas costas, la policía y, cuidado, hasta políticos se meten en eso. ¿Por qué? Porque un viaje en Yola deja 20 y 30 millones de pesos. Depende de la cantidad de gente pagando de a 100,000, de a 50,000, de a 200,000. Y si se le mete la costumbre a los traficantes de personas de permitir viajes en Yolas, el gobierno se va a caer. Se habla de apagones, se habla de alza del dólar, se habla de precios altos en la comida y se habla de crisis. Y si se permiten los viajes en Yola, pues sencillamente eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno cuyo presidente ya no se va a reelegir.
porque agréguele que en el PRM hay como 20 o 15 aspirantes. Entonces, cuidado con eso. Miren, y tenemos un invitado, amigo nuestro, que ya ha estado por aquí anteriormente, nuestro amigo Faustino Collado, economista. Y bueno, con Faustino, primero darle la bienvenida, desearle feliz año nuevo, aunque ya estamos a mitad de mes, pero siempre vale. Y conversar con él sobre qué pasa en la economía dominicana, que el dólar sube, aunque hay estabilidad económica, pero el dólar sube y la gente se queja de los altos precios de los alimentos, agregándole que los apagones, que son aparentemente disque para los que no pagan, se lo están dando a todo el mundo. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿Cómo estás? Placer verte en Muy este bien, muy nuevo bien. año. Igual. Bueno, como tú dices, hay una situación de preocupación en el plano económico que se refleja fundamentalmente en el aumento de la tasa de cambio, que se ha movido unos 2 puntos, aunque de 2023 a 2024 fueron 7 puntos, porque a principios de 2023 el dólar estaba en 55 pesos por un dólar y llegó a subir a 63. Ahora ronda entre 61 y 62, dependiendo de la compra y la venta, porque los bancos, como el mercado es libre, controlado por un oligopolio de banco y de empresa de divisa, te lo compran más barato, pero te lo venden más caro. Y si tú vas al banco a comprar dólar, no te venden más de $1,000 por semana. Eso significa que hay un gran acaparamiento de parte del sector financiero de los dólares. Y uno dice, bueno, ¿y para qué ese acaparamiento? ¿Por qué sube el dólar? ¿Hay falta de dólar en la economía dominicana? Si tú te pones a ver las fuentes de generación de divisas, tú tienes que llegar a la conclusión que no hay falta de dólar en la economía dominicana. Porque tenemos 12,000 y pico de millones de exportaciones, 10,000 y pico de millones de remesas, ¿verdad? Tenemos casi 23,000 millones. Y los miles de millones de dólares que entran por deuda externa y demás. Entonces tú dices, bueno, las importaciones, ¿cuántas importaciones tenemos? Que es un problema, porque la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es más de 10,000 millones de dólares. Esta es una economía que importa demasiado, cualquier cosa. Y eso se ve, cualquiera que va a un supermercado se da cuenta de la gran variedad de productos que se importan aquí. Entonces, esa es una debilidad de la economía dominicana que demanda muchos dólares. Pero en general, la divisa que entran por turismo, etcétera, puede ser que la economía dominicana tiene un abastecimiento suficiente de dólares. Entonces, ¿por qué sube el dólar? No puede haber otra conclusión que el acaparamiento de los receptores de esa divisa, que son básicamente los bancos privados y unos cuantos empresas que compran dólar, que no son bancos, lo que se le llamaba aquí banco de cambio. Las remesadoras. Exactamente. Y entonces tú dices, bueno, ¿y para qué usan esos dólares? Esos dólares realmente se usan para depósitos en el extranjero de los ricos dominicanos, de los grandes ricos dominicanos. Porque no hay otra explicación, porque no lo están usando para inversiones en la economía dominicana. Pero no hay, Faustino, una obligatoriedad de las remesadoras
de venderle cierta cantidad de dólares al Banco Central, porque en diciembre, por ejemplo, las remesadoras eran cientos y cientos de personas haciendo fila para recibir dólares de remesas. Es que desde 1983-85, cuando el Fondo Monetario Internacional intervino en la economía dominicana, aunque Balaguer luego en sus 10 años modificó la política de liberalización de la tasa de cambio. Y la tasa de cambio, la compra y venta de divisa aquí, no tiene ningún control. O sea, no hay obligación de los agentes receptores de divisa de entregar al Banco Central divisa. Pero el Banco Central también tiene muchos dólares, porque las reservas internacionales del Banco Central rondan los 13.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el Banco Central realmente es el que controla la política económica dominicana, porque no es el gobierno que está controlando, no es el presidente Abinader que dirige la política económica dominicana, es Valdés Alviso que la dirige. Entonces, ese es el copresidente de República Dominicana. ¿Por qué? Porque dirige la política monetaria y financiera, Bueno, pero que es la que está determinando las variables fundamentales de la economía. Se le está yendo de la mano. Entonces, en estos días pasados, cuando subió un poco la tasa de cambio, el Banco Central tiró 2.000 millones de dólares al mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos 2.000 millones de dólares, entonces lo que hace es que los bancos, el monopolio bancario, lo absorben. Y entonces, cuando tú vas al banco a comprar divisa, ellos le ponen la tasa que quieren y te venden la cantidad que quieren. Es decir, el mercado de dólares en República Dominicana está controlado por 3 o 4 empresas financieras que están perjudicando a la economía dominicana. Y eso lo dejan que siga así, porque quien gobierna aquí realmente en República Dominicana es la oligarquía financiera de este país. Entonces, esa es una preocupación. Y la otra preocupación es la tasa de interés, que también es una gran manipulación que existe en República Dominicana, que contribuye a la inflación, al costo de la vivienda y a otros aspectos fundamentales. Bueno, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, el gobierno a su vez está atrapado en una política fiscal, primero porque le fracasó la reforma fiscal del año pasado, que intentó hacerla, ¿verdad? Le fracasó porque cometió varios errores, porque quiso beneficiar fundamentalmente a la oligarquía económica de este país. Al fracasarle la política de reforma fiscal, el gobierno se ha quedado sin iniciativa de política económica. Si tú ves el presupuesto aprobado para este año, 2025, que es de 1.681.000 millones de pesos, es prácticamente idéntico al presupuesto del año pasado, en el sentido de que cerca del 90% de gasto corriente, es decir, gastos que muchos no son necesarios, de eso el 70 y pico por ciento es en nómina, porque la nómina ha crecido enormemente en el gobierno la nómina pública ha crecido enormemente en el gobierno del PRM, y entonces la inversión pública, el gasto de capital, es alrededor de 11%. Es decir, si tú coges el gasto público, que de eso 1.681.000, el gasto público es alrededor de 550.000,
solo 100.000 millones y algo va a gasto de capitales, o sea, a inversiones públicas, a construcciones, es muy poco. Muy poco. Pero además de ser poco, es ineficiente. Y eso todos lo vemos. Como las carreteras, las circunvalaciones, la línea nueva del metro que va a los Alcarrizos y otra cosa, o están paralizadas algunas o son muy lentas, otras que llevan años, la circunvalación de Baní, por ejemplo, entre otras. Entonces, eso crea una situación que el gasto aumenta, porque cuando tú duras 1 año, 2 años más de lo que estaba planificado hacer una inversión, el gasto te aumenta. Entonces, es un gasto totalmente ineficiente e inefectivo. Es decir, que el gobierno no tiene iniciativa, ahora va a coger quizá la deuda pública más grande de la historia, de 5.665 millones de dólares para este año. Es una cifra extraordinaria. Pero un país puede permanentemente tener un déficit presupuestario. ¿Hasta cuándo aguanta eso? Nosotros discutíamos hace unas décadas, cuando yo estaba haciendo doctorado, con un economista español esa pregunta. Y nosotros decíamos, bueno, la deuda pública podría ser posible hasta el total del PIB. Como en Japón. No, espérate. En Japón es 2 veces. Exactamente. Al total del PIB, es decir, un 100% del PIB. Hoy la deuda pública dominicana está en 74%. Es decir, que todavía le queda 26% para llegar al valor del PIB. En 6 años ya llegó ya. Pero resulta, yo te estoy hablando de hace casi 20 años cuando estamos en esa discusión, pero resulta que luego Japón, España y otros países han llegado, y algunos pasados, y el mismo Estados Unidos, porque la deuda es más grande en términos absolutos y casi relativo en términos porcentuales de Estados Unidos, para decirlo de Japón, es decir, 200 y pico %. Entonces, la conclusión es que estos estados de esta economía neoliberal, dominada por los grandes bancos e entidades financieras internacionales, la deuda no tiene límite. Bueno. Y entonces eso nos lleva a la teoría de los estados fallidos, de los estados inviables, que es lo que le conviene a las grandes corporaciones internacionales para dominar nuestro país desde todo punto de vista. Es decir, que la economía dominicana está atrapado, aunque tiene algunas luces, porque el turismo ayuda, pero las construcciones va a sufrir este año, va a sufrir las construcciones. Si no se baja más la tasa de interés, la economía dominicana va a decrecer, y ahí el Banco Central, aunque bajó la tasa de política monetaria de 5,5 a 5, si la tasa que le cobra a los bancos por los préstamos que el Banco Central le hace a los bancos, pero cuando tú vas al banco, entonces los préstamos están bueno, no hay 12, quien lo aguante. 15. Sí, que si no se le entra aquí a la oligarquía financiera, la gran mayoría del pueblo dominicano va a seguir perjudicada por esta oligarquía financiera. Muy bien, bien, Faustino. Gracias por haber estado. Tú sabes, esta entrevista ha sido más corta, pero vamos a seguir en el año. Claro, vamos a seguir. Gracias por haber venido. Bueno, siempre. Bien, vamos a la pausa.